El aroma a especias mexicanas y carne asada había llenado las calles del barrio La Vilita durante los últimos 2 años, desde que Saúl Álvarez inauguró Casa Canelo, un restaurante que rápidamente se convirtió en el corazón de la comunidad. No era el típico restaurante de celebridades lleno de lujos y precios exorbitantes, era un lugar auténtico, donde las familias trabajadoras podían disfrutar de comida casera a precios justos, exactamente como Canelo había soñado cuando era un niño creciendo en un barrio similar en Guadalajara. La filosofía del restaurante era simple, en donde todos son familia. Canelo había contratado a cocineros locales, muchos de ellos madres solteras inmigrantes que necesitaban una oportunidad. Las paredes estaban decoradas no solo con sus cinturones de boxeo, sino con fotos de los empleados y sus familias, creando un ambiente que respiraba autenticidad y calidez humana durante los primeros 18 meses. Canelo visitaba el restaurante semanalmente, conocía a cada empleado por su nombre, preguntaba por sus hijos, y a menudo se quedaba hasta tarde ayudando a cerrar. Doña Carmen, la gerente original de 65 años que había trabajado en restaurantes toda su vida, manejaba el lugar como si fuera su propia casa, tratando a cada cliente con el respeto y cariño que caracterizaba la visión de Canelo. Pero las demandas de su carrera boxística lo habían mantenido alejado durante los últimos 4 meses. Una gira mundial de peleas, entrenamientos intensivos y compromisos mediáticos lo habían consumido completamente. Durante su ausencia, Doña Carmen había sufrido un infarto y había tenido que retirarse. Su familia había insistido en que se mudara con ellos a Arizona para estar cerca de mejores hospitales y de sus nietos, la empresa de gestión de restaurantes que manejaba. Los aspectos comerciales de Casa Canelo había contratado a Ricardo Mendoza como el nuevo gerente general. Ricardo tenía un MBA de una universidad prestigiosa y 5 años de experiencia manejando restaurantes de alta gama en Beverly Hills. En papel, parecía la elección perfecta para llevar Casa Canelo al siguiente nivel de éxito comercial. Lo que nadie anticipó fue cómo la visión de Ricardo chocaría fundamentalmente con el alma del restaurante. Desde su primer día, comenzó a implementar cambios que reflejaban su experiencia en establecimientos exclusivos. Aumentó los precios en un 30%, cambió el menú para incluir platos más sofisticados, y comenzó a contratar personal que él consideraba más presentable para el tipo de clientela que quería atraer en los empleados originales, que habían sido como una familia bajo la gestión de Doña Carmen. Se encontraron trabajando en un ambiente completamente diferente. Ricardo implementó códigos de vestimenta estrictos, políticas de servicio rígidas, y una actitud general que favorecía claramente a clientes que aparentaran tener dinero. Las familias del barrio que habían hecho de Casa Canelo su segundo hogar comenzaron a sentirse incómodas e indeseadas. A María González, una de las cocineras originales que había sido contratada personalmente por Canelo, observaba los cambios con creciente preocupación. Este ya no es el mismo lugar, le confió a su compañera de trabajo, Elena. Don Saúl quería que este fuera un lugar donde su propia familia se sintiera bienvenida. Ahora parece que solo los ricos pueden disfrutar aquí. Elena, que había estado trabajando como mesera desde la apertura, asintió tristemente. Ricardo despidió a 3 compañeras la semana pasada porque dijo que no proyectaban la imagen correcta. Una de ellas era madre soltera con 2 hijos. ¿Dónde está la familia que don Saúl prometió que siempre tendríamos aquí? Los cambios no pasaron desapercibidos en la comunidad. El restaurante, que antes tenía una lista de espera de familias del barrio, ahora tenía mesas vacías, llenas solo los fines de semana con clientela de áreas más afluentes, que venían por la novedad de comer en el restaurante de Canelo. Pero incluso estos nuevos clientes a menudo se quejaban de que el ambiente se sentía artificial, como si le faltara el alma que había hecho famoso al lugar. Fue un martes por la tarde, cuando Canelo finalmente tuvo la oportunidad de visitar su restaurante después de 4 meses de ausencia. Acababa de terminar un entrenamiento particularmente intenso y quería sorprender al personal con una visita espontánea. No había anunciado su llegada. Simplemente quería experimentar Casa Canelo como cualquier cliente regular. Después del entrenamiento, Canelo estaba sudoroso y llevaba ropa deportiva sencilla, una camiseta gris, sin logotipos, shorts de entrenamiento y zapatos deportivos desgastados. Su cabello estaba despeinado y tenía la apariencia relajada de alguien que acababa de terminar una sesión intensa de ejercicio. No llevaba joyas costosas ni nada que lo identificara inmediatamente como una celebridad. Cuando se acercó a la entrada de Casa Canelo, sintió una mezcla de nostalgia y emoción. El letrero seguía igual, las ventanas tenían las mismas cortinas, que había escogido personalmente, pero algo se sentía diferente. Había menos movimiento del que recordaba para un martes por la tarde, y las voces que se escuchaban desde adentro parecían más formales, manos familiars al abrir la puerta. Canelo esperaba ver las caras conocidas de María en la cocina, Elena, sirviendo mesas, y el bullicio alegre de familias disfrutando de comida casera. En cambio,
Encontró un ambiente que se sentía extrañamente frío y formal. Los empleados que pudo ver no reconoció a ninguno, y la decoración había sido reorganizada de una manera que parecía más elegante pero menos acogedora en Ricardo. Mendoza estaba revisando inventarios en una mesa cerca de la entrada cuando notó al hombre que acababa de entrar. Su primer pensamiento fue inmediato y despectivo. Este tipo de cliente no era el que él quería en su restaurante. La ropa deportiva sudorosa, la apariencia desaliñada y la actitud relajada de Canelo chocaban completamente con la imagen sofisticada que Ricardo había estado cultivando. «Disculpe», dijo Ricardo, acercándose con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. «¿Puedo ayudarlo?». Canelo sonrió genuinamente, anticipando el momento de reconocimiento que vendría cuando el gerente se diera cuenta de quién era. «Me gustaría una mesa para uno. He estado deseando comer aquí». Ricardo miró a Canelo de arriba abajo, notando cada detalle de su apariencia, a las manchas de sudor en la camiseta, los zapatos deportivos baratos, la falta de accesorios costosos. En su mente, este era exactamente el tipo de cliente que estaba tratando de disuadir para elevar el perfil del restaurante. «¿Tiene una reservación?», preguntó Ricardo, aunque podía ver claramente que el restaurante estaba medio vacío. «No, pensé que podría conseguir una mesa sin reservación», respondió Canelo, comenzando a sentir que algo estaba mal. En los viejos tiempos, cualquier empleado lo habría reconocido inmediatamente y lo habría recibido como familia. «Michi, que todas nuestras mesas están reservadas para el resto de la tarde», mintió Ricardo descaradamente. «Este es un establecimiento de alta calidad y generalmente requerimos que nuestros clientes hagan reservaciones con anticipación». Canelo frunció el ceño, confundido. Podía ver claramente que había múltiples mesas vacías. «¿Estás seguro?». «Veo varias mesas disponibles». «Esas están reservadas», Ricardo insistió, su tono volviéndose más frío. «Además tenemos un código de vestimenta que requiere que nuestros clientes se vistan apropiadamente. Esta es una experiencia culinaria de calidad, no un gimnasio». La incredulidad de Canelo se convirtió lentamente en una mezcla de dolor y enojo. Este era su restaurante, su sueño hecho realidad, y lo estaban rechazando basándose en su apariencia. «Código de vestimenta». «¿Desde cuándo Casa Canelo tiene código de vestimenta?». «Desde que decidimos elevar nuestros estándares», respondió Ricardo con arrogancia. «Si está interesado en comida casual, hay un McDonald's a 3 cuadras de aquí que podría ser más apropiado para su estilo». En la cocina, María escuchó la conversación a través de la ventana que daba al comedor. Algo en la voz de cliente le sonaba familiar, pero no podía ver su cara desde su posición. Lo que sí podía ver era la actitud despectiva de Ricardo, y la reconoció inmediatamente como el mismo desprecio que había mostrado hacia otros clientes que no cumplían con sus estándares arbitrarios. Canelo sintió una mezcla de emociones que raramente experimentaba fuera del ring. Como boxeador, estaba acostumbrado a enfrentar oponentes que lo subestimaban, pero esto era diferente. Este era su propio establecimiento, un lugar que había creado específicamente para evitar exactamente este tipo de discriminación. «Mire», dijo Canelo, tratando de mantener la calma, «solo quiero comer algo. He oído grandes cosas sobre este lugar, y estoy seguro de que ha oído cosas maravillosas». Ricardo respondió con condescendencia. «Pero para mantener esa reputación, tenemos que ser selectivos con nuestra clientela». «Estoy seguro de que lo entiende». «¿Selectivos?». Canelo no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Basándose en qué? «Basándose en mantener un ambiente apropiado para nuestros clientes regulares». Ricardo cruzó los brazos, claramente disfrutando de su posición de poder. «Tenemos una reputación que mantener». En ese momento, Elena, quien había estado limpiando mesas en la parte trasera del restaurante, se acercó lo suficiente para ver la confrontación. Cuando vio la cara del cliente que estaba siendo rechazado, se quedó paralizada. Reconoció inmediatamente a Canelo, pero algo en la situación la hizo quedarse escondida, observando con horror mientras su jefe humillaba al dueño del restaurante. «¿Sabe qué?», dijo Canelo, su voz cargada de decepción más que de enojo. «Tiene razón. Claramente este no es el lugar para mí». Se dio vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. «Solo una pregunta. ¿Qué le pasó a doña Carmen?». Ricardo parpadeó, sorprendido por la pregunta. «¿Conoce a Carmen?». «La conocía», respondió Canelo tristemente. «Era una buena mujer. Tuvo que retirarse por problemas de salud». Ricardo respondió, preguntándose por qué este extraño conocía a la antigua gerente. «¿Por qué pregunta?». «Solo curiosidad». Canelo abrió la puerta para irse. Ella nunca habría tratado a nadie de esta manera. Después de que Canelo se fue, Ricardo se sintió vagamente incómodo, pero racionalizó sus acciones. Había mantenido los estándares del restaurante y había evitado que un cliente inapropiado afectara la experiencia de otros comensales. En su mente, había hecho exactamente lo que se suponía que debía hacer.
Pero Elena no podía quedarse callada. Tan pronto como Ricardo regresó a su oficina, corrió a la cocina donde encontró a María preparando ingredientes para la cena. «María», susurró urgentemente, «¿viste al hombre que acaba de irse?» Vi a Ricardo siendo su usual yo despreciable. «Con alguien», María respondió sin levantar la vista de las cebollas que estaba cortando. «¿Por qué? Era alguien que conoces. Era don Saúl», Elena susurró, sus ojos llenándose de lágrimas. «Era Canelo. Ricardo acaba de echar a Canelo de su propio restaurante». María dejó caer el cuchillo que tenía en las manos. «¿Estás segura, completamente segura?» Lo reconocí inmediatamente. Estaba vestido casual, como si viniera del gimnasio, pero era definitivamente él. Las dos mujeres se miraron con horror creciente mientras procesaban lo que acababa de suceder. El hombre que les había dado trabajo, que había conocido a sus familias, que había creado este lugar como un refugio para la comunidad, había sido humillado y rechazado en su propio establecimiento. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Elena. «Primero, vamos a averiguar si alguien más lo vio», respondió María, su voz temblando de indignación. «Y luego vamos a asegurarnos de que todo el mundo sepa exactamente qué tipo de hombre es Ricardo». Mendoza. Durante las siguientes horas, la noticia se extendió entre el personal original como un incendio. Los pocos empleados que quedaban de la era de doña Carmen no podían creer lo que había pasado. Algunos al principio pensaron que Elena se había equivocado, pero cuando María confirmó que ella también había reconocido la voz de Canelo, la realidad de la situación se hizo innegable en Carlos, el cocinero asistente que había trabajado directamente con Canelo durante la inauguración del restaurante. Estaba lavando platos cuando se enteró. «Ese desgraciado», murmuró, sus manos temblando de ira mientras sostenía un plato. «Don Saúl nos salvó a todos, a mi familia, a la tuya, a la de Elena, y este idiota lo trata como basura». «¿Qué podemos hacer?», preguntó Luis, el más joven, del personal de cocina. «Ricardo es nuestro jefe. Si nos metemos en problemas, perderemos nuestros trabajos». «Ya perdimos nuestros trabajos», respondió María con amargura. «Este ya no es el lugar donde queríamos trabajar. La única pregunta es si vamos a dejar que Ricardo destruya completamente lo que don Saúl construyó». Esa noche, después de que el restaurante cerró, María tomó una decisión que cambiaría todo. Sabía que el restaurante tenía cámaras de seguridad en todo el comedor, instaladas por Canelo para proteger tanto a los empleados como a los clientes. Si podía conseguir acceso a las grabaciones de esa tarde, tendría evidencia irrefutable de lo que había pasado. A María había trabajado lo suficiente en el restaurante para conocer todos los sistemas. Durante el tiempo de doña Carmen, todos los empleados senior habían sido entrenados en las operaciones básicas, incluyendo cómo revisar las cámaras de seguridad en caso de incidentes. Ricardo, en su arrogancia, nunca había pensado en cambiar los códigos de acceso a las 11 de la noche. Cuando Ricardo se había ido y solo quedaba el personal de limpieza, María se dirigió a la pequeña oficina donde estaba el sistema de security. Con manos temblorosas, ingresó el código que había memorizado meses antes y comenzó a revisar las grabaciones del día. En encontrar el momento exacto fue fácil. Ahí estaba, capturado en alta definición, a Canelo entrando al restaurante, con una sonrisa esperanzada, Ricardo acercándose con desdén, y toda la conversación humillante que siguió. La cámara había capturado cada gesto despectivo, cada palabra condescendiente, y la expresión de dolor en el rostro de Canelo mientras era rechazado de su propio establecimiento. Pero María también notó algo más en las grabaciones. En el fondo, podía ver a Elena reconociendo a Canelo y quedándose paralizada por la shock. También podía verse a sí misma en la cocina, claramente agitada por lo que estaba escuchando. Tenían testigos, pero más importante, tenían evidencia. Video irrefutable. María copió el video a una memoria USB que guardó cuidadosamente en su bolsa. Al día siguiente tendría que tomar una decisión sobre qué hacer con esta información. Sabía que confrontar a Ricardo directamente sería inútil. Él simplemente negaría todo o encontraría una manera de culpar a otros. Pero también sabía que no podía quedarse callada mientras el legado de Canelo era destruido. A la mañana siguiente, Ricardo llegó al restaurante con su usual aire de superioridad, completamente inconsciente de la tormenta que se avecinaba. Revisó los números de ventas del día anterior y se sintió satisfecho al ver que, aunque habían servido menos clientes, el ticket promedio había sido más alto debido a los precios aumentados. En su mente, estaba transformando exitosamente Casa Canelo de un restaurante de barrio en un establecimiento de clase alta. El incidente del día anterior ni siquiera registraba en su conciencia como algo problemático. Simplemente había mantenido los estándares que consideraba apropiados. Pero en la cocina, María había estado haciendo llamadas telefónicas desde temprano en la mañana. Su primera llamada había sido a doña Carmen en Arizona. Aunque la Mayoere estaba recuperándose de su infarto,
Su mente estaba completamente clara. Y cuando María le contó lo que había pasado, doña Carmen se quedó en silencio por un largo momento. «Ese hombre», dijo finalmente doña Carmen, su voz cargada de tristeza e indignación, «no entiende lo que don Saúl quería crear. Este restaurante nunca fue sobre dinero o estatus. Era sobre familia, sobre comunidad, sobre dar oportunidades a personas como nosotras». «¿Qué debo hacer, señora Carmen?», preguntó María. «Tengo el video, tengo testigos, pero si hago algo, Ricardo probablemente me despida». «Mija», respondió doña Carmen con la sabiduría de sus 65 años, «a veces hacer lo correcto cuesta, pero vivir con la conciencia de no haber hecho nada cuesta mucho más. Don Saúl merece saber lo que está pasando en su restaurante». La segunda llamada de María fue más difícil. No tenía acceso directo a Canelo, pero sabía que Elena tenía el número de teléfono de la oficina de gestión del restaurante, donde trabajaba la asistente que coordinaba las operaciones comerciales de Canelo. Llamar a esa oficina podría alertar a Ricardo sobre lo que estaba pasando a Ann, pero María decidió arriesgarse. Cuando llamó, explicó cuidadosamente la situación a la asistente, quien al principio se mostró escéptica. Sin embargo, cuando María describió los detalles específicos de lo que había pasado, incluyendo la hora exacta y las palabras que se habían dicho, la asistente se dio cuenta de que esto podría ser serio. «¿Tiene alguna prueba de lo que está diciendo?», preguntó la asistente. «Tengo el video de las cámaras de seguridad», respondió María. «Y tengo testigos. Voy a necesitar que me envíe esa información inmediatamente», dijo la asistente, su tono volviéndose más urgente. «Si esto es cierto, el señor Álvarez necesita saberlo ahora mismo». Mientras tanto, en las redes sociales, algo inesperado estaba sucediendo. Un cliente regular del restaurante, don Miguel, un mecánico jubilado que había sido uno de los primeros en abrazar Casa Canelo cuando abrió, había notado los cambios en el ambiente del restaurante. Había dejado de ir regularmente porque ya no se sentía bienvenido, y esa mañana había decidido escribir sobre su experiencia en Facebook. «Casa Canelo solía ser nuestro lugar», escribió don Miguel, «un sitio donde las familias trabajadoras podían disfrutar de buena comida sin sentirse juzgadas. Pero algo ha cambiado. La última vez que fui me trataron como si no perteneciera ahí. No sé qué pasó con el espíritu familiar que don Saúl prometió, pero ya no está». El post de don Miguel fue compartido rápidamente por otros miembros de la comunidad que habían tenido experiencias similares. Los comentarios se llenaron de historias de familias que se habían sentido rechazadas, de empleados originales que habían sido despedidos sin explicación, y de precios que habían subido tanto que el restaurante ya no era accesible para las personas que originalmente estaba destinado a servir. A una de las personas que vio el post de don Miguel fue Ana Martínez, una reportera local que había cubierto la apertura original de Casa Canelo. Había escrito un artículo hermoso sobre cómo Canelo había creado un espacio donde la comunidad latina podía sentirse orgullosa y bienvenida. Al leer los comentarios en el post de don Miguel, comenzó a preguntarse si había una historia más grande por investigar. Ana decidió visitar Casa Canelo esa misma tarde, pero no como reportera. Se vistió casualmente y fue con su madre, una mujer mayor que había sido una de las clientas regulares del restaurante durante el primer año. Quería ver por sí misma si las quejas en las redes sociales tenían fundamento. La experiencia que Ana y su madre tuvieron confirmó sus peores temores. Fueron tratadas cortésmente, pero fríamente, como si fueran toleradas en lugar de bienvenidas. Los precios eran considerablemente más altos de lo que recordaban, y el ambiente que una vez había sido cálido y familiar ahora se sentía estéril y comercial. Pero lo que más le molestó a Ana fue la actitud del gerente, Ricardo, quien claramente favoreció a una pareja joven de apariencia más afluente, que llegó después que ellas, pero fue sentada inmediatamente en una mejor mesa. La discriminación era sutil pero innegable. Esa noche, Ana comenzó a investigar más profundamente. Descubrió que Ricardo había sido contratado por la empresa de gestión sin consultar directamente con Canelo, quien había estado ocupado con compromisos internacionales. También encontró evidencia de que varios empleados originales habían sido despedidos sin causa aparente, mientras que nuevos empleados habían sido contratados con criterios que parecían enfocarse más en la apariencia que en la experiencia o la actitud de servicio. Al día siguiente, las cosas llegaron a un punto de no retorno. María había enviado el video de seguridad a la oficina de Canelo, y la asistente se lo había mostrado inmediatamente al promotor principal de Canelo, quien a su vez había insistido en que Canelo lo viera esa misma mañana. Canelo estaba en su gimnasio privado terminando una sesión de entrenamiento, cuando recibió la llamada urgente. Al principio, no entendía por qué su equipo estaba tan agitado por un incidente en el restaurante, pero cuando le explicaron que había video de él siendo discriminado y echado de su propio establecimiento, su confusión se convirtió en incredulidad. ¿Están seguros de que es el video correcto?, preguntó Canelo. ¿Están seguros de que es mi restaurante? Saúl, dijo su promotor,
necesitas ver esto ahora mismo. Cuando Canelo vio el video, su primera reacción fue de completa incredulidad. Allí estaba él, claramente reconocible a pesar de su ropa casual, siendo tratado exactamente de la manera que él había jurado que nunca pasaría en su restaurante. La expresión en su cara mientras veía el video era de dolor profundo. Más Q-Day, este no es el restaurante que yo creé, murmuró, mirando la pantalla donde se veía a Ricardo despidiendo con desprecio. ¿Esto es exactamente lo opuesto de todo lo que quería lograr? ¿Qué quieres hacer?, preguntó su promotora en Canelo. Se quedó en silencio por un momento, procesando no solo lo que había visto sino las implicaciones más amplias. Si esto le había pasado a él, ¿cuántas otras personas habían sido tratadas de la misma manera? ¿Cuántas familias habían sido rechazadas de un lugar que él había creado específicamente para ellas? Quiero ir al restaurante ahora mismo, dijo finalmente, y quiero que todos los empleados originales estén ahí. Es hora de recordarle a todo el mundo cuál era la verdadera visión de Casa Canelo. Mientras tanto, en el restaurante, Ricardo estaba teniendo lo que él consideraba un día normal. No tenía idea de que su mundo estaba a punto de cambiar completamente. Había despedido a otro empleado esa mañana, una mesera que había protestado. Cuando él le dijo que no sirviera a una familia porque los niños estaban demasiado ruidosos, María y Elena observaban las acciones de Ricardo con creciente indignación, pero también con la esperanza de que sus llamadas del día anterior hubieran iniciado algo. No sabían exactamente qué esperar, pero tenían fe en que Canelo, cuando se enterara de la verdad, haría lo correcto. Fue aproximadamente a las 2 de la tarde cuando llegó el convoy de autos al restaurante. María fue la primera en notar los vehículos caros estacionándose afuera, y cuando vio a Canelo salir del auto principal, esta vez vestido con un traje de negocios y acompañado por varios hombres en trajes similares, supo que el momento de la verdad había llegado. En Ricardo, que estaba en su oficina revisando facturas, escuchó el alboroto afuera, pero inicialmente no le prestó atención. Fue solo cuando su asistente entró corriendo, con los ojos grandes de pánico, que se dio cuenta de que algo importante estaba sucediendo. Señor Mendoza, dijo la asistente, sin aliento, Canelo Álvarez está aquí, con abogados y se ve muy enojado. Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el espalda. Su mente corrió, tratando de pensar en cualquier cosa que pudiera haber hecho mal, cualquier cosa que pudiera haber llamado la atención negativa del dueño del restaurante. Pero, en su arrogancia, no podía conectar el incidente del día anterior con la presencia súbita de Canelo. Cuando Canelo entró al restaurante, fue como si el aire mismo hubiera cambiado. Los empleados que lo reconocieron se quedaron paralizados, algunos sonriendo con alivio, otros preocupados por lo que estaba a punto de suceder. Ricardo salió de su oficina, tratando de componer una sonrisa profesional y preparándose para lo que asumía sería una visita de inspección de rutina. Señor Álvarez, dijo Ricardo, extendiendo la mano con confianza falsa. Qué sorpresa tan agradable. Si hubiera sabido que venía, habría preparado. Canelo no aceptó el saludo. En cambio, miró a Ricardo con una expresión que era fría como el hielo. Señor Mendoza, necesitamos hablar ahora. El tono de Canelo hizo que Ricardo se diera cuenta inmediatamente de que esto no era una visita social. Su mente comenzó a correr, tratando de imaginar que podía haber salido mal. Por supuesto, señor Álvarez, ¿hay algún problema? Sí, respondió Canelo simplemente. Hay un problema muy grande. En el quinto round, Roberto logró conectar algunos golpes propios. No eran técnicamente perfectos, pero tenían algo que los golpes de Canelo no tenían: desesperación absoluta. Uno de ellos logró abrir un corte pequeño sobre el ojo derecho de Canelo. La confrontación entre Canelo y Ricardo había atraído la atención de todo el personal del restaurante. María y Elena se acercaron discretamente, junto con los otros empleados originales que habían sido testigos del deterioro gradual del ambiente familiar que Canelo había creado. Ricardo, sintiendo que el control de la situación se le escapaba de las manos, decidió que la mejor estrategia era tomar la FT. Señor Álvarez, comenzó Ricardo con una confianza que no sentía. He estado manejando este restaurante con los más altos estándares. Los números financieros han mejorado significativamente desde que asumí el control. He elevado el perfil del establecimiento y hemos atraído una clientela de mayor calidad. Canelo escuchó estas palabras con una expresión que se volvía más sombría con cada frase. Mayor calidad, repitió lentamente. ¿Qué significa eso exactamente? Bueno, Ricardo continuó, inconsciente de que estaba cavando su propia tumba. He implementado políticas que aseguran que solo atendemos a clientes que pueden apreciar realmente la experiencia que ofrecemos. Tenemos códigos de vestimenta, requerimos reservaciones, y hemos elevado nuestros precios para reflejar la calidad de nuestro servicio. ¿Y qué pasa con los clientes que no cumplen con sus estándares?, preguntó Canelo.
su voz peligrosamente calmada. Los dirigimos hacia establecimientos que podrían ser más apropiados para sus necesidades, respondió Ricardo, completamente ajeno a la tormenta que se avecinaba. Fue en ese momento que Canelo sacó su teléfono y reprodujo el video que María había enviado. El audio llenó el restaurante silencioso, y Ricardo reconoció su propia voz diciendo las palabras que había pronunciado el día anterior en sí. Está interesado en comida casual. Hay un McDonald's a 3 cuadras de aquí que podría ser más apropiado para... Su estilo en el color drenó completamente de la cara de Ricardo mientras se daba cuenta de lo que estaba viendo. El hombre al que había despreciado y echado del restaurante el día anterior era el mismo hombre que estaba parado frente a él, ahora el dueño del restaurante, el campeón mundial de boxeo, la persona cuyo nombre estaba en el letrero afuera. Ese era usted, tartamudeó Ricardo, su confianza evaporándose completamente en sí. Respondió Canelo firmemente. Ese era yo, llegando a mi propio restaurante después de 4 meses de ausencia, esperando ser recibido en el lugar que creé, para servir exactamente al tipo de personas que usted aparentemente considera indeseables. El silencio en el restaurante era ensordecedor. Los empleados observaban con una mezcla de satisfacción y aprensión, sabiendo que estaban presenciando un momento que cambiaría todo. Ricardo, desesperado, trató de encontrar una explicación, una excusa, cualquier cosa que pudiera salvarlo. Señor Álvarez, yo no sabía, usted no se identificó. Si hubiera sabido quién era. Exacto, interrumpió Canelo, su voz cargada de decepción más que de ira. Si hubiera sabido quién era, pero esa es precisamente la cuestión. El trato que recibe cualquier persona en este restaurante no debería depender de quién es o cuánto dinero aparenta tener. Creé Casa Canelo para que fuera un lugar donde mi propia familia se sintiera bienvenida, donde las familias trabajadoras del barrio pudieran disfrutar de buena comida sin ser juzgadas. Canelo se dirigió hacia María y Elena, quienes habían estado observando desde una distancia respetuosa. María, Elena, vengan acá por favor. Las 2 mujeres se acercaron nerviosamente, no sabiendo qué esperar. Canelo las saludó calurosamente, preguntando por sus familias y agradeciéndoles por mantener viva la verdadera visión del restaurante a pesar de las circunstancias difíciles. Estas mujeres, dijo Canelo volviéndose hacia Ricardo, entienden lo que significa Casa Canelo. Han trabajado aquí desde el principio, conocen a las familias que vienen aquí, y nunca olvidaron que este lugar se trata de comunidad, no de exclusividad. Ricardo, viendo que su carrera se desmoronaba ante sus ojos, hizo un último intento desesperado por salvarse. Señor Álvarez, ¿puedo cambiar? ¿Puedo volver a las políticas anteriores? Fue un malentendido. No fue un malentendido, respondió Canelo con firmeza. Fue una revelación de sus verdaderos valores, y esos valores son completamente incompatibles con lo que representa este restaurante. Canelo se dirigió a todo el personal reunido. Quiero que todos sepan que Casa Canelo va a volver a sus raíces. Este lugar siempre fue y siempre será un espacio donde todas las familias son bienvenidas, sin importar cómo se vistan, cuánto dinero tengan o de dónde vengan. La única cosa que importa aquí es el respeto mutuo y el amor por la buena comida y la buena compañía. La transformación fue inmediata. Los empleados originales que habían estado caminando sobre cáscaras de huevo durante meses, finalmente pudieron expresar su alivio y gratitud. María se acercó a Canelo con lágrimas en los ojos. Don Saúl dijo, pensábamos que habíamos perdido para siempre lo que usted había creado aquí. Nunca, respondió Canelo, abrazándola como a una familia. Mi error fue alejarme tanto tiempo sin asegurarme de que la persona a cargo entendiera realmente nuestra misión. Pero ese error no se repetirá. Nunca, respondió Canelo, abrazándola como a una familia. Mi error fue alejarme tanto tiempo sin asegurarme de que la persona a cargo entendiera realmente nuestra misión. Pero ese error no se repetirá. Durante los siguientes días, la historia de lo que había pasado en Casa Canelo se extendió como fuego a través de las redes sociales y los medios locales. Ana Martínez, la reportera que había estado investigando los cambios en el restaurante, publicó un artículo detallado titulado El campeón echado de su propia casa. Una historia de discriminación y redención. El artículo incluía entrevistas con empleados que habían sido testigos del incidente, capturas de pantalla de las quejas en redes sociales de clientes que se habían sentido rechazados y una entrevista exclusiva con Canelo sobre lo que había aprendido de la experiencia. Fue devastador, admitió Canelo en la entrevista. No solo porque me trataran mal a mí, sino porque me di cuenta de que si esto me pasó a mí, había pasado a docenas, tal vez cientos de otras personas en familias, que venían aquí esperando sentirse bienvenidas y en cambio se fueron sintiéndose humilladas. El impacto del artículo fue inmediato y poderoso. Los comentarios se llenaron de historias similares de personas que habían experimentado el mismo trato discriminatorio bajo la gestión de Ricardo. Una madre escribió: llevé a mis hijos a celebrar el cumpleaños de mi hija menor,
y el gerente nos hizo sentir como si estuviéramos pidiendo limosna. Mis hijos preguntaron por qué el señor era tan malo con nosotros. Otro comentario decía: mi abuelo era cliente regular desde que abrió. Un día fue después de trabajar en construcción, y lo trataron tan mal que nunca volvió. Murió 3 meses después, todavía dolido por cómo lo habían tratado en un lugar que consideraba a su segundo hogar. Ricardo, después de ser despedido, inmediatamente trató de defenderse en sus propias redes sociales, publicando una declaración donde afirmaba que había estado siguiendo estándares comerciales establecidos y que había sido malentendido. Pero sus explicaciones solo empeoraron la situación, especialmente cuando varios ex empleados comenzaron a compartir historias de su comportamiento discriminatorio hacia el personal y los clientes. Elena publicó su propia declaración. Trabajé en Casa Canelo desde el primer día. Vi cómo don Saúl conocía a cada empleado por nombre, preguntaba por nuestras familias y creó un lugar donde podíamos estar orgullosos de trabajar. Bajo Ricardo, cada día era una humillación. Nos trataba como si fuéramos inferiores y trataba a los clientes como si fueran caridad que debíamos tolerar. La historia captó la atención de medios nacionales e internacionales. Univisión, Telemundo y varios canales de deportes cubrieron la historia como un ejemplo de cómo el éxito puede alejarte de tus raíces, pero también de cómo un líder verdadero puede reconocer sus errores y corregirlos. 3 días después del incidente, Canelo organizó una conferencia de prensa en Casa Canelo. El restaurante estaba lleno de reporteros, empleados y miembros de la comunidad. Había vuelto a decorar el lugar con las fotos originales de las familias de los empleados. Había bajado los precios a los niveles originales y había reinstalado las políticas de puertas abiertas que habían caracterizado el restaurante desde su apertura. Quiero pedirles disculpas, comenzó Canelo, dirigiéndose directamente a las cámaras. No a ustedes, los medios, sino a cada familia, a cada persona, a cada niño que vino a casa. Canelo esperando ser tratado con respeto, y en cambio fue discriminado. Mi ausencia no es excusa para lo que pasó aquí. Paró por un momento visiblemente emocionado. Cuando era niño, mi familia no tenía mucho dinero. Íbamos a restaurantes y a veces nos miraban como si no perteneciéramos ahí. Creé Casa Canelo específicamente para que ningún niño tuviera que sentir eso. El hecho de que eso haya pasado aquí, en mi propio restaurante, es algo que tendré que cargar para siempre. En el público, don Miguel, el mecánico jubilado, cuyo post en Facebook había sido uno de los primeros en destacar los problemas, se limpió las lágrimas de los ojos. Había venido con su esposa y sus nietos, esperando ver si el restaurante realmente había vuelto a ser el lugar que recordaban Canelo. Continúo, pero también quiero hablar sobre algo más grande que este incidente. Esta experiencia me enseñó que el éxito viene con la responsabilidad de nunca olvidar de dónde vienes. No solo porque es moralmente correcto, sino porque la comunidad que te apoya cuando no tienes nada es la misma comunidad que merece tú respeto cuando tienes todo. Levantó una carpeta que tenía en la mesa. Por eso, estoy anunciando la creación de la Fundación Casa Canelo. Esta fundación proporcionará becas para hijos de familias trabajadoras, financiará programas de alimentación escolar en vecindarios de bajos recursos y creará oportunidades de empleo para personas que, como yo una vez, solo necesitan que alguien crea en ellas. La multitud estalló en aplausos. María, que estaba de pie junto a otros empleados originales, no podía contener las lágrimas. Este era el hombre que había conocido desde el primer día, el que se preocupaba más por las personas que por las ganancias. Canelo no había terminado. También quiero anunciar que María González será la nueva gerente general de Casa Canelo. María entiende lo que significa este lugar porque ayudó a construirlo. Ella conoce a cada familia que viene aquí, conoce los nombres de los niños y nunca ha olvidado que servir comida es servir comunidad. María se quedó paralizada. No había esperado esto. Había esperado mantener su trabajo como cocinera, tal vez recibir un aumento, pero convertirse en gerente general era algo que nunca había imaginado. Don Saúl dijo, su voz temblando, yo no tengo educación universitaria, no tengo experiencia gerencial. Tienes algo más valioso, respondió. Canelo, tienes corazón. Y en este negocio, eso es lo único que realmente importa. Tienes algo más valioso, respondió Canelo. Tienes corazón. Y en este negocio, eso es lo único que realmente importa. María se limpió las lágrimas que corrían por sus mejillas mientras aceptaba el abrazo de Canelo. La multitud de reporteros, empleados y clientes reunidos en el restaurante estalló en aplausos. En ese momento, todos entendieron que Casa Canelo había vuelto verdaderamente a casa. No solo había regresado a sus raíces, sino que había encontrado su alma nuevamente en las manos de alguien que nunca la había perdido. Elena gritó desde la cocina, así se hace, jefa. Y por primera vez en meses, el restaurante se llenó. De risas genuinas, el sonido de una familia reunida otra vez. El fin